En el vertiginoso mundo del desarrollo de software y la tecnología de la información, la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios en los requisitos del mercado es crucial. Piensa en cómo las empresas líderes en tecnología como Google y Facebook continuamente actualizan y mejoran sus plataformas para mantener la satisfacción del usuario y la relevancia en un mercado competitivo. Estas empresas a menudo dependen de bases de datos que permiten un esquema flexible y dinámico, facilitando la rápida incorporación de nuevas características sin interrumpir el servicio existente. ¿Alguna vez has experimentado frustración por la lentitud de los sistemas cuando se introducen nuevas funciones o te has maravillado ante la rapidez con la que algunas aplicaciones implementan cambios y mejoras? Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de MongoDB de Edutin Academy, donde comprenderás la importancia y las ventajas de un esquema flexible y dinámico en bases de datos no SQL y cómo implementar y gestionar esquemas flexibles para mejorar la adaptabilidad y eficiencia de tus aplicaciones. Tener un esquema flexible en el contexto de bases de datos no SQL como MongoDB significa que la estructura de los datos almacenados puede variar y no necesita ser definida de antemano. Los documentos dentro de una misma colección pueden tener diferentes campos o estructuras, lo que permite a los desarrolladores agregar o modificar campos sin necesidad de reestructurar la base de datos existentes o detener el sistema. Esta flexibilidad es especialmente útil en aplicaciones que evolucionan rápidamente, donde los requisitos de datos pueden cambiar con frecuencia, facilitando la integración y almacenamiento de nuevos tipos de datos de manera más ágil y menos restrictiva que en las bases de datos tradicionales SQL, donde cada modificación del esquema puede ser un proceso costoso y complejo. Los esquemas rígidos, típicos de las bases de datos SQL, definen la manera estricta como deben estructurarse los datos dentro de la base de datos. Cada tabla se define con un número específico de columnas y cada columna es definido con un tipo de dato particular. Estos esquemas requieren que todos los registros en una tabla tengan la misma estructura, lo que significa que cada entrada debe contener datos para cada columna, aunque algunos campos puedan estar vacíos, nulos. La rigidez de este modelo asegura la integridad de los datos mediante la consistencia y la aplicación de reglas de integridad referencial, lo que facilita las transacciones y las consultas complejas que dependen de relaciones fijas entre diferentes tablas. En contraste, los esquemas flexibles de las bases de datos no SQL, como MongoDB, permiten que los documentos dentro de una misma colección tengan diferentes campos o estructuras. Esta característica de esquema dinámico permite a los desarrolladores agregar nuevos campos o eliminarlos sin necesidad de realizar alteraciones globales en la estructura de la base de datos. Este enfoque es ideal para aplicaciones que necesitan adaptarse rápidamente a los cambios en los requisitos de datos o que manejan diferentes tipos de datos que varían significativamente entre sí. La flexibilidad en el esquema reduce la necesidad de tiempo de inactividad para reestructuraciones y minimiza el esfuerzo de mantenimiento, aunque puede requerir un manejo más cuidadoso para asegurar la calidad y consistencia de los datos cuando las estructuras son altamente variables. Las características del esquema flexible en MongoDB ofrecen múltiples ventajas que lo hacen adecuado para aplicaciones dinámicas y en evolución. Aquí se destacan tres aspectos clave de esta flexibilidad. Sin restricciones estructurales. MongoDB no impone una estructura fija a los documentos dentro de una colección. Esto significa que cada documento puede tener un conjunto diferente de campos, lo que permite adaptar cada documento a las necesidades específicas sin adherirse a un formato uniforme. Esta capacidad es particularmente útil en aplicaciones que recopilan datos variados de fuentes múltiples, como pueden ser aplicaciones que interactúan con distintos tipos de dispositivos o interfaces de usuario, donde cada tipo puede generar un conjunto diferente de datos. Evolución del esquema. A diferencia de las bases de datos tradicionales SQL, donde cambiar el esquema a menudo requiere una migración de datos costosa y compleja, en MongoDB los esquemas pueden evolucionar naturalmente con el tiempo. Los desarrolladores pueden añadir nuevos campos a los documentos o eliminar campos obsoletos sin interrumpir las operaciones existentes o realizar migraciones masivas. Esta flexibilidad hace que MongoDB sea ideal para proyectos en desarrollo rápido
y en entornos que experimentan cambios frecuentes en los requisitos de datos. Almacenamiento de datos polimórficos. MongoDB maneja eficazmente el almacenamiento de datos polimórficos, permitiendo que diferentes tipos de datos se almacenen en el mismo campo de diferentes documentos. Por ejemplo, un campo puede contener un string en un documento, un número en otro y un objeto o array en otro más. Esta característica es extremadamente valiosa para manejar la diversidad de datos en aplicaciones modernas que deben ser capaces de procesar información no estructurada o semiestructurada de manera eficiente. La flexibilidad del esquema en sistemas como MongoDB ofrece varias ventajas estratégicas que son cruciales en el dinámico mundo del desarrollo de software y la gestión de datos. Aquí se describen 3 beneficios clave de esta flexibilidad. Adaptabilidad a cambios de requisitos. En el entorno empresarial actual, donde los requisitos pueden cambiar rápidamente debido a nuevas demandas del mercado o ajustes en la estrategia de negocio, un esquema flexible permite ajustar la estructura de los datos con facilidad. Esto significa que las empresas pueden adaptarse sin realizar costosas y prolongadas reestructuraciones de sus bases de datos, permitiendo una respuesta ágil a las necesidades cambiantes. Prototipado y desarrollo rápido. Para startups y proyectos que están en fases iniciales, la capacidad de prototipar y desarrollar rápidamente es invaluable. Un esquema flexible elimina la necesidad de definir detalladamente el esquema de la base de datos antes de comenzar el desarrollo, facilitando la experimentación y las iteraciones rápidas. Esto no solo acelera el proceso de desarrollo, sino que también permite a los equipos explorar más opciones y soluciones creativas sin estar limitados por restricciones de la base de datos. Escalabilidad y desempeño. Un esquema flexible contribuye significativamente a la escalabilidad y el rendimiento de las aplicaciones, al eliminar la necesidad de constantes ajustes estructurales y mantenimientos de esquemas. Las organizaciones pueden escalar más eficientemente al agregar más nodos o distribuir la carga sin complicaciones de sincronización o migración de esquemas. Además, al reducir las operaciones de mantenimiento requeridas para ajustes de esquema, se mejora el rendimiento general del sistema, ya que menos recursos se dedican a tareas de gestión de esquemas y más a la ejecución efectiva de la aplicación. La adopción de un esquema flexible en bases de datos como MongoDB, aunque ofrece numerosas ventajas, también conlleva ciertos desafíos y consideraciones que deben ser abordados para asegurar un manejo eficaz de los datos. Gestión de consistencia de datos. Uno de los principales retos en un entorno con esquema flexible es mantener la consistencia de los datos. Sin un esquema estructurado, es fácil que se introduzcan inconsistencias y errores en los datos, como tipos de datos incorrectos o formatos incompatibles. La validación de datos se vuelve más compleja ya que debe gestionarse a nivel de aplicación en lugar de depender de la base de datos para garantizar la integridad de los datos. Esto requiere que los desarrolladores implementen lógicas de validación robustas y manejen las excepciones adecuadas para asegurar que los datos sean consistentes y confiables. Normas y buenas prácticas. Para contrarrestar los potenciales problemas de consistencia y mantener la claridad del diseño en un entorno con esquema flexible, es crucial establecer y seguir normas y buenas prácticas. Esto incluye la definición de guías claras sobre cómo deben estructurarse los datos, cuándo y cómo deben modificarse los esquemas y cómo deben documentarse los cambios para que el equipo de desarrollo tenga una referencia clara. También es vital el uso de herramientas y técnicas como los esquemas de validación JSON o BSON, que pueden implementarse para verificar la estructura de los documentos antes de su inserción o actualización en la base de datos. Los esquemas flexibles en bases de datos como MongoDB ofrecen ventajas significativas en varios escenarios de uso, especialmente en aplicaciones que enfrentan requisitos de datos variables y necesitan integrar datos de múltiples fuentes. A continuación se describen 2 casos de uso comunes donde estos esquemas flexibles resultan particularmente beneficiosos. Sistemas de contenido. Las plataformas de gestión de contenido, CMS, se benefician enormemente de los esquemas flexibles, ya que permiten a los editores y desarrolladores crear y modificar tipos de contenido dinámicamente sin necesidad de redefinir estructuras de datos preexistentes.
Esto es crucial para medios de comunicación y blogs que constantemente adaptan su contenido y formato a las necesidades cambiantes de su audiencia. Redes sociales. Las redes sociales manejan una variedad de tipos de datos, desde publicaciones y comentarios hasta imágenes y videos. Un esquema flexible permite a estas plataformas adaptar rápidamente sus modelos de datos para introducir nuevas características, como reacciones, encuestas o historias, sin interrupciones significativas del servicio. En entornos empresariales donde los datos provienen de diversas fuentes como sistemas ERP, CRM y bases de datos de terceros, un esquema flexible es invaluable. Permite la amalgama de datos con estructuras variadas en una única base de datos sin requerir una homogenización extensiva. Por ejemplo, una empresa puede necesitar integrar datos de clientes desde una aplicación móvil, datos transaccionales de un sistema de ventas en líneas y feedback del cliente de redes sociales. Un esquema flexible facilita esta integración permitiendo que los datos se almacenen en formatos que mejor representen su naturaleza y uso, optimizando el análisis y la accesibilidad. Las estructuras flexibles en MongoDB son un aspecto clave que permite a los desarrolladores adaptar la base de datos a las necesidades específicas de cada aplicación sin la necesidad de un esquema rígido. Ejemplos de esto serían los siguientes. Vamos a ver un par de ejemplos con estructuras flexibles aquí en MongoDB. Vamos a conectarnos a nuestra instancia, teniendo en cuenta que ya deberíamos tener nuestro servidor levantado. Y vamos aquí en nuestra base de datos de prueba a crear una nueva colección llamada, por ejemplo, Employees o Empleados. La creamos y vamos a añadir dos documentos. Este primer documento va a tener tres atributos y el otro ya veremos cuántos le podemos agregar. Por ejemplo, entonces a este vamos a agregarle, vamos a escribir aquí la coma y vamos a agregarle el campo name, que va a tener, por ejemplo, Juan Pérez como valor, y también va a tener el campo age, que es edad, de 30. Nosotros insertamos el documento y como ven ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a insertar otro documento y vamos a agregarle, por ejemplo, los campos name, también Ana Gómez. Vamos a agregarle también el campo age, 29, y también el campo email. Por ejemplo, tiene el valor ana.gomez@example. Vamos a eliminar esto aquí. Example.com. También, por ejemplo, vamos a agregarle el nombre el atributo font, que tendrá como valor, no sé, 1, 2, 3, tal. Le insertamos y como ven, MongoDB nos permite tener esta flexibilidad en los documentos, ya que no tienen una misma estructura o los mismos campos. Porque como vemos, el primer documento solo tiene el nombre y la edad, además del ID, y el segundo documento tiene el ID, el nombre, la edad, el correo y el teléfono. MongoDB también nos permite almacenar diferentes tipos de documentos en una misma colección. Esto lo llamamos documentos polimórficos, lo que es útil para casos donde los elementos pueden tener diferentes estructuras o representaciones. Por ejemplo, en esta colección de empleados, vamos a insertar un documento que no tiene nada que ver con los datos de un empleado. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir los datos de un comentario de una red social. Y ese comentario tendría, por ejemplo, el tipo de comentario, que puede ser un comentario de tipo post. También puede tener el atributo content, que puede ser el atributo, puede tener el valor de hola MongoDB. También puede tener un atributo de el autor, la persona que lo escribió, en este caso Juan Pérez, y podemos insertarlo. Como ven,
Esto no sería una buena práctica, ya que estaríamos violando ciertas reglas de la consistencia de los datos y de la integración de estos datos, ya que estamos almacenando una estructura diferente en una colección que en teoría almacena empleados. Pero es solo este ejemplo para demostrarles la flexibilidad que tiene MongoDB con respecto a su estructura. En conclusión, has adquirido una comprensión profunda de cómo la flexibilidad en el esquema puede transformar la gestión de datos en aplicaciones modernas. Has aprendido que esta característica permite adaptar y evolucionar la estructura de datos sin interrupciones, facilitando la integración de datos variados de múltiples fuentes y apoyando el desarrollo ágil y el prototipado rápido. Esta capacidad es esencial para aplicaciones que requieren una adaptación continua a las cambiantes demandas del mercado, como redes sociales, sistemas de contenido y plataformas de gestión de usuarios, proporcionando una ventaja competitiva significativa al permitir que las organizaciones respondan más rápidamente y con mayor eficacia a las necesidades de sus usuarios y clientes. Para finalizar, me gustaría que reflexionaras. ¿Puedes pensar en un tipo de aplicación o servicio que se beneficiaría enormemente de un esquema flexible? Considera cómo la capacidad de adaptar rápidamente la estructura de datos podría mejorar la funcionalidad o la experiencia del usuario. Te invito a compartir tu idea en los comentarios y a explorar las propuestas de tus compañeros para discutir cómo diferentes aplicaciones podrían aprovechar un esquema dinámico. Nos vemos en la próxima clase del curso de MongoDB de Eduteam Academy.